ver con el pedido de juicio político a Javier Milei por sus dichos justamente el 2 de abril. Así es. Bueno, el 2 de abril, mientras estábamos preparando el acto ya tradicional en Plaza Malvinas, nos enteramos de los dichos de Javier Milei. Y un poco, una vez terminado el acto, empezamos a pasar revista de dónde estábamos parados con eso. La verdad es que fueron muy preocupantes las declaraciones de Milei, porque no solo son una cuestión ideológica, ¿no? Constituyen un quiebre a la política sostenida por el Estado argentino en relación al reclamo por la soberanía de Malvinas. Y este quiebre puede tener efectos ante la comunidad internacional. Va configurando costumbre internacional, va configurando... Hay una figura en derecho internacional, no me quiero poner técnico porque quiero ir al centro del asunto, pero que se llama Stoppel, que es que cuando uno emprende determinados actos, y no cualquier persona, los que se llaman plenipotenciarios, Sí. un presidente lo es, un ministro de Relaciones Internacionales Exteriores lo es. Cuando uno emprende determinadas cuestiones y dice determinadas cuestiones a la comunidad internacional, eso puede generar en otro estado con el cual vos estás manteniendo una relación o una tensión, en este caso con el Reino Unido, una mejora en su posición jurídica, ¿no? Entonces nosotros empezamos a evaluar la situación. Obviamente no es un hecho aislado. Si uno toma lo que en su momento hizo la entonces canciller Diana Mondino en relación a este pacto con Lamy, que era su par del Reino Unido, uno puede ir viendo una continuidad en relación a la cuestión Malvinas por parte del gobierno de Javier Milei, que condiciona la posición argentina en relación a las islas. Entonces, Sí, recordemos las palabras, ¿no? Que dijo que prefería que los isleños voten con los pies y que algún día los habitantes de las Islas Malvinas elijan ser argentinos, ¿no? elijan Como ser argentinos. reforzando, respaldando la idea de autodeterminación que promulga Gran Bretaña, porque es lo que le conviene, ¿no? Así es. Esto es, como bien decís, es lo que hace es reflotar el principio de autodeterminación de los pueblos, que es la herramienta, digamos, el ariete con el que el Reino Unido quiere meterse en la discusión. La discusión por la soberanía de Malvinas es entre el Reino Unido y Argentina. Los isleños son de palo. Tal cual. Eso es lo que dice la resolución de la ONU. Es lo que dice la resolución 2065 de Exacto. Naciones Unidas, y es, a ver, nosotros en nuestra Constitución está establecido que vamos a respetar el modo de vida de los isleños, pero no sus deseos, o Tal sea, cual. porque son argentinos, viven en territorio argentino, y bajo esa premisa nosotros entendemos que no tienen nada que decir en esta discusión. Lo que tiene que hacer el Reino Unido en todo caso es sentarse a negociar con la República Argentina cómo va a devolver el territorio que está ilegal e ilegítimamente ocupado. Y si me dejan, nosotros consideramos, y por eso emprendemos este pedido de juicio político, que Javier Milei está desplegando desde el 10 de diciembre de 2023 un plan sistemático de entrega de la soberanía. En cada uno de los actos de gobierno que uno aprecia, el decreto 70 del 23, la ley de bases, el decreto del cheque en blanco para negociar con el Fondo Monetario Internacional, la venta de empresas públicas, estatales y estratégicas. En cada uno de estos ejes uno ve un acto de entrega de la soberanía. Nosotros decimos que el 2 de abril Milei le estaba hablando a sus financistas. Milei agarró y lo que hizo fue decirle, aparte de la comunidad internacional, a este nuevo orden global que está en transición, estamos viviendo la irrupción de una cuarta revolución industrial, y les dijo, muchachos, tranquilos, que el plan sigue en pie y que nosotros vamos a quebrar el principio de integridad territorial y vamos a seguir vendiendo a la República Argentina, que es lo que vino a hacer. Milei es parte de un experimento global que viene a generar las condiciones para las cuales Argentina va a entrar, si seguimos en esta línea y lo logramos revertir esta tragedia nacional, en un proceso, digamos, de quiebre de institucionalidad, de quiebre de integridad territorial, y vamos a entrar desarmados en este proceso de transición global. Y esta idea implica no solo entregar nuestro territorio, sino entregar todo lo que tiene nuestro territorio en ese lugar. Totalmente. Yo no quiero ser autorreferencial, pero quiero dejar una idea que me parece que es potente. Yo soy muy optimista en relación a la República Argentina, más allá del momento que estamos atravesando, que es trágico, ¿no? Soy muy optimista porque entiendo que un momento de transición global como es este, donde se está gestando una cuarta revolución industrial, implica barajar y dar de nuevo. Y Argentina tiene absolutamente todo lo que el mundo va a necesitar. Tenemos agua, tenemos energía, tenemos la posibilidad y capacidad de producir alimentos, tenemos acceso a metales estratégicos, tenemos acceso a minerales, y además tenemos algo que la verdad es que es un proceso que no se da por arte de magia, sino por muchos años de inversión, que es, tenemos enorme cantidad de talento científico, tecnológico, artístico, cultural. Tenemos todo lo que puede generar el proceso de transición. Argentina el año pasado lideró la producción biotecnológica a nivel global, la cantidad de desarrollos biotecnológicos, que es lo que va a marcar la transición del mundo. Volviendo a tu pregunta,
Yo creo que vienen a condicionar eso. Los dos modelos que están en puja hoy son, claro, si vamos a hacer Potosí y van a venir a llevarse todo dejando nada y desbalanceando más la balanza de pagos, o si vamos a través de este talento argentino agregar valor a lo que nos ha sido dado en suerte. En ese marco, las Malvinas, el paso bioceánico y la Antártida son una bomba. Lo que tiene, claro, que entender el pueblo argentino es que nosotros tenemos no solo nuestro territorio continental, que es lo que nos enseñaron a pensar en la clase de geografía, sino que tenemos un océano que es una bomba en términos de, claro, recursos. Pero desde el CECIM siempre, desde hace muchísimos, sí, años, vienen militando y contando cuáles son los recursos que hay en Malvinas, ¿no? En cuanto a pesca, en cuanto a recursos minerales, bueno, todo el potencial económico que tiene la zona, digo, ¿no? Desde el CECIM hay distintas luchas y peleas. En un ratito vamos a hablar de la causa por las torturas en Malvinas, pero siempre se encargaron de contar cuál es la joya que tenemos ahí y que no lo estamos aprovechando justamente porque están usurpadas, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tienen las islas? Los recursos son infinitos e incalculables. Si bien son finitos, es un error, sí, decir que son infinitos, sí, sí, pero en los términos en los que estamos hoy a nivel global, parecieran infinitos, ¿no? Quiero dejar esta idea. Hay hidrocarburos, o sea, petróleo, hay agua dulce, hay recursos biológicos. Cuando yo digo recursos biológicos, muchas veces me preguntan qué es, y es muchísimas cuestiones biológicas que son insumos para la producción bioquímica, biotecnológica, y que generan enorme cantidad de valor. Hay minerales y metales estratégicos. Hoy está difundido el uso de celulares, de tablet. Todo eso requiere un montón de metales que son estratégicos y sobre todo de un recurso que se llaman tierras raras. No sé si recuerdan, en la tabla periódica había como un grupito acá medio, sí, perdido, que, sí, uno decía, ¿qué es esto? Y uno le preguntaba a la maestra. Ya igual la tabla periódica era como un... Ya era como, ¿qué es esto? Bueno, y ahí había algo perdido ahí abajo y uno decía, ¿qué son? Son tierras raras, nos decían. Bueno, eso es una bomba. O sea, la industria informática requiere de eso para la producción armamentística. Hay un montón de aplicaciones para estos insumos estratégicos que están en la Antártida, están en las Malvinas y están en nuestra plataforma continental y sobre todo en nuestro océano Atlántico. Por lo cual hay que empezar a entender que Malvinas, si bien nosotros somos un país bicontinental, sí, pero lo que tenemos técnica y jurídicamente es una pretensión de soberanía, producto de una decisión estratégica, sobre todo el gobierno de Juan Domingo Perón, de decir, vamos a empezar a tener una ocupación efectiva acá, pero la Antártida es el gran escenario de disputa internacional, claro, en que tal vez en 10, 15 o 20 años sea hasta un escenario bélico, ¿no? Entonces tenemos que entender que todos los actos que nosotros vayamos configurando en términos de decir, hago una ocupación, claro, científica, tecnológica, de desarrollo, obviamente en clave de paz. Nosotros del CECIM somos profundos cultores y defensores de la paz, pero entendemos que la geoestrategia, el pensar estratégicamente, es lo que te da la ventaja comparativa para empezar a discutir estas cuestiones. Y queda claro entonces que el discurso de Milei es un plan económico también. O forma parte de su plan económico. Lo voy a decir de una forma provocadora. A ver, cuando nosotros cantamos en las plazas y en las marchas Milei basura, vos sos la dictadura, no estamos diciendo que tenga centros clandestinos de detención, más allá de que tiene lógicas represivas y profundamente violentas. Y me voy a hacer cargo 100% de lo que digo. Pero lo que decimos es, fíjense que la dictadura en Argentina irrumpe en el momento en que Argentina estaba transicionando a la tercera revolución industrial, ¿no? El momento de la informática, el momento en el que el mundo empezaba a cambiar y los bloques geopolíticos, obviamente en un contexto de Guerra Fría, con mayores capas de complejidad. Pero justamente en el momento en el que Argentina tenía que definir, qué iba a hacer con su matriz de industrialización, qué iba a hacer con este pueblo trabajador que había accedido al 50% de la participación en la renta y demás, cuando toca eso, viene la dictadura, y por eso decimos que es cívico-militar, y destroza las bases de soberanía argentina. Por eso hay dos planes sistemáticos. Rodolfo Walsh lo dice en su carta a un escritor a la Junta, del punto 5, dice, hay un plan económico hay un plan económico y es la miseria planificada, ¿no? Los 90 no se explican sino es a partir del quiebre de la base de soberanía que instituye la dictadura. Bueno, acá está pasando lo mismo. Hay un mundo que está en transición, Argentina tiene mucho que decir ahí, y obviamente la nueva oligarquía global, Trump asume y no pone a la General Motors en el centro de la escena, pone a Mark Zuckerberg y esta nueva oligarquía global, a Elon Musk, digamos, que empieza a gestar un nuevo polo de poder a partir de las nuevas lógicas de este mundo. Y lo que
Lo que pasa aquí es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a jugar la República Argentina en esto? Y frente a esto hay dos proyectos, o sea, como siempre, como desde la época de Moreno y Saavedra, en Argentina hay una dicotomía, dicen la grieta, esto es más viejo que del año de Ñaupa. Desde el nacimiento mismo del país. Es libres o muertos o jamás esclavos, ¿no? Es un poco la dinámica que se está gestando en esta nueva versión de la discusión Bradeno-Perón, patria sí, colonia no. Jero, no quiero dejar de mencionar y que nos cuentes cuál es el estado de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas. También pensar un poco por qué es tan difícil, ¿no?, que avance esa causa. Fue iniciada en el 2007, hay un montón de testimonios de soldados que cuentan cuáles fueron las torturas. Se considera incluso tortura el hecho mismo de haber llevado una generación de jóvenes a la guerra sin el equipamiento, hambreándolos frente a una potencia que era muy superior militarmente. ¿Cómo está la situación? Bueno, tenemos 11 recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Incluso con algo que es... Ahí ya me dijiste todo. Algo que es súper llamativo, ¿no? Que es que hasta el procurador interino Casal, que no es santo de nuestra devoción, pero dijo que las resoluciones de casación por las cuales nosotros llegamos a la Corte Suprema no se condicen con el derecho vigente. Lo que hay que entender acá es que voy a empezar, como dice el indio en Encuentro con un ángel amateur, por el final para llegar al principio. Lo que hay que entender acá es que Malvinas, entendida ahora como la guerra de Malvinas, es el eslabón perdido, así lo llamamos nosotros. Cuando nosotros logremos determinar la responsabilidad penal de las personas que cometieron torturas, los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron tortura en perjuicio de los soldados conscriptos, de los Colimba, lo que vamos a hacer es situar o quebrar una lógica que se fue configurando en el tiempo, que es contar Malvinas a partir de la lengua del opresor. Nosotros cuando hablamos de Malvinas como gesta, como esta idea patriótica, y si los militares aparecen golpeándose el pecho, vamos hacia un escenario de contrasentido hasta lógico, ¿no? Hasta las 23:59, el 1 de abril de 1982, era un estado genocida y terrorista, y a partir de las 0 horas del 2 de abril irrumpieron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Claro. Unas Fuerzas Armadas que fueron el brazo ejecutor de la desindustrialización argentina, de quintuplicar la deuda externa, desaparecer 30.000 compañeros y compañeras, ¿no? En el marco de eso, obviamente la gran batalla que emprendemos desde el CECIM La Plata y otras querellas, la Comisión Provincial por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, es una batalla con la historia. Obviamente cuando uno batalla con la historia, porque es volver a poner los significados en función de los significantes, nosotros creemos que hay héroes en Malvinas, pero claramente no es Giachino, claramente no son los que hoy se rasgan la vestidura. Los héroes son los pibes que tuvieron actos de solidaridad para consigo, que se bancaron en una muy fiera, que lograron hacer de esa condición completamente inhumana un lugar de construcción colectiva para poder salir adelante, ¿no? Eso son... Sí, y que fueron héroes después, ¿no? Ayer, la otra vez lo hablábamos con Ernesto y decíamos lo heroico de volver, de generar el CECIM, un lugar de encuentro. Digo, eso también es parte de una gesta heroica, siento. Y de seguir construyendo agenda en función de la soberanía, ¿no? El CECIM La Plata le frenó a Milei la derogación de la Ley Nacional de Tierras Rurales. Se lo frenamos. Le dijimos, no, vos no vas a vender la Argentina. Obviamente es una gota en el medio del desierto, pero nosotros decimos que en el desierto toda gota moja, ¿no? Y tratamos de seguir manteniendo esa coherencia. Y volviendo a la cuestión de la causa, obviamente hay más de 200 víctimas que esperan una respuesta del Poder Judicial. Nosotros creemos que el Poder Judicial de la Nación hoy, a instancias o en cabeza de la Corte Suprema, sigue violando derechos humanos porque no está dando respuesta. No está permitiendo que los Colimba sean... ¿Por qué cuesta tanto llegar ahí? Yo creo que es por eso, porque si nosotros logramos poner a Malvinas en su lugar, yo lo dije hacia el pasar, pero entendemos que es el eslabón perdido. Si nosotros logramos emplazar, unir este significante Malvinas con el significado que nosotros entendemos tiene que tener, que es un capítulo más de la dictadura cívico-militar, unas Fuerzas Armadas formadas en la doctrina de la seguridad nacional para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. Si nosotros logramos que eso, digamos, quebrar la voz del opresor, si no, Malvinas fue una gesta heroica y acá, como nos limpiamos la cara todo y a partir de ahí somos todos defensores de la patria. Minga, ¿qué van a ser defensores de la patria? Tipos que estuvieron al servicio de la entrega total de la soberanía argentina. Si nosotros logramos eso, vamos a creo que a saldar
una de las cuentas pendientes de la democracia argentina. Por eso me parece que el lobby militar, el lobby institucional sigue operando muy fuerte y sobre todo hay un gran componente pedagógico. Yo lo voy a contar en términos personales, pero perdón por la autorreferencialidad, pero me parece que es gráfico. Yo empecé a militar en el CECIM en 2011 con Laurentina Alonso. Cuando nosotros nos sentábamos a explicar esto, 2011, 2012, a tratar de buscar apoyos, nos miraban como diciendo, ¿de qué están hablando? O sea, era como una cosa. Y hoy me parece que hay... Y 2011 no pasó tanto tiempo. No pasó tanto tiempo. Y me parece que hay como una cosa que ha logrado el CECIM con una pedagogía y una coherencia en el tiempo, en la historia, que es que hoy vos hablás de esto. Y con una constancia, ¿no? Constancia y sobre todo que hay una cuestión que a mí me gusta mucho, me voy por las ramas, pero que tiene que ver con el sentido primigenio de la militancia, que es con muy pocos recursos, con mucho corazón, mucho coraje y mucha coherencia, lograr cosas que a mi juicio, como que en su momento pibe, yo ya no me siento tan pibe, pero digo que te parten la cabeza, que te invitan a decir, bueno, vale la pena seguir haciéndolo, poner el cuerpo militar, llevar adelante esto y recuperar ese sentido de la militancia, que es, che, estamos militando por algo que nos trasciende. Tal cual. Me parece que es algo... Me parece que hay distintos vaivenes, ¿no? Digo, desde lo social, nosotros cuando vemos, no sé, que en el Quilmes Rock invitan a excombatientes, que hay diferentes homenajes, que, no sé, el otro día, el 24 de marzo, cuando entró el CECIM a la columna principal, a la marcha, había aplausos, ¿no? Hay cierta cosa con Malvinas que, más que nada, quizás es cercano a la fecha del 2 de abril, ¿no? Sí, pero cada vez... Pero creo que los pibes, las juventudes se van sumando a la causa Malvinas. Es una metáfora y a nosotros nos permite Malvinas hacer causa común. Cuando vos decís, yo hoy decía patria sí, colonia no, y hay en algunos lugares me dicen, qué anacrónico que sos. Pero escúchame, puedo ser recontra anacrónico, pero el Reino Unido está ocupando colonial e ilegalmente nuestro territorio. Entonces... Y mientras siga esto así... Te lo explico gráficamente, o sea, vos, ¿crees que conceptualmente estoy siendo anacrónico? Bueno, vamos a la única verdad, es la realidad. O sea, tratá de ir a Malvinas, a nuestro territorio. No, te vas a encontrar con una base militar y un tipo que te impide, que es un usurpador, que es el usurpador británico. Listo, se terminó la discusión. Entonces, Malvinas, además de ser todo lo que es para nosotros, que es el gol de Diego con la mano a los ingleses, que es toda esa cosa que nos llena épica, de amor, de épica, es una clara muestra de cómo opera el imperialismo y de cómo nosotros tenemos que pensar estratégicamente un modelo de país. Clarísimo. Jero, muchísimas gracias por haber venido. La vamos a seguir, por supuesto. Y bueno, siempre las puertas abiertas. Bueno, gracias. Jerónimo